Gloria al Señor. Bendiciones en la mañana de hoy. Quiero considerar en este día el capítulo número 12 del Evangelio según San Juan, los versos del 12 al 19 que dicen de la siguiente manera. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino, hijo de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Quiero aprovechar en esta hermosa mañana este pasaje bíblico, honrando, por decirlo así, o por mantener la línea de lo que en esta semana el calendario nos da la bendición de conmemorar. No necesitamos una fecha en el calendario, y lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones. No necesitamos una fecha en el calendario para hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cada día debemos recordar que por su muerte nosotros hoy tenemos una esperanza de vida, no solamente aquí, sino una esperanza de vida en la eternidad. Pero hay fechas dentro del calendario que se nos permite aprovecharlas. Como iglesia las aprovechamos. Si usted es de una línea diferente a la mía y piensa que lo que hacemos es pagano, yo pediré su respeto de la misma manera en que respetaré lo que usted piensa. Pero yo quiero que usted sepa que en medio de lo que el calendario nos está regalando, que la gente denomina, la gente, no la iglesia, la gente denomina como la Semana Santa o la Semana Mayor, simplemente estamos haciendo exactamente lo mismo que el pueblo de Israel hace. El pueblo de Israel tiene una fiesta que se llama la fiesta de la Pascua, y es la fiesta donde recuerdan el momento cuando Dios los sacó con mano poderosa de medio de Egipto, de la servidumbre, de la esclavitud. Estuve buscando y precisamente en este año 2025 la fiesta de la Pascua está exactamente en esta misma semana que el calendario nos regala la celebración de la Semana Mayor, comenzando desde el pasado día 12 hasta el próximo domingo 20. En Israel en este momento se conmemora la fiesta de la Pascua. En esta fiesta era costumbre que la gente se acercara de diferentes lugares. Para el pueblo hebreo es una celebración grande, es una celebración majestuosa. Es como si fuera el día 4 de julio en los Estados Unidos, día de la independencia. Y la Biblia presenta que Jesús y los discípulos iban a Jerusalén también a celebrar la fiesta de la Pascua. Se celebraba la salida de Egipto, pero la Biblia presenta que Jesús sabía ya a lo que él se enfrentaba. Era los últimos días, no solamente del ministerio de Cristo, sino de su tiempo terrenal en medio de los hombres. Y Cristo camina con la frente en alto, sabiendo su destino, comienza a subir hacia Jerusalén. Allí le esperaba el sufrimiento, allí le esperaba la burla, allí le esperaba el abandono y finalmente le esperaba la muerte. Era un viaje de ida, pero no había regreso. Cuando tú miras la trayectoria de lo que sucede a lo largo de esta semana, encontraremos en algún momento dado a Jesús haciendo aquella oración en Getsemaní y diciendo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero en medio de eso, le estaba diciendo al Señor: pasa de mí esta copa, no como yo quiera, sino
que sea hecha tu voluntad. La Biblia presenta el pasaje bíblico leído en la mañana de hoy, que los discípulos, en medio de todo el acontecimiento, los discípulos habían olvidado por alguna razón que esa era una de las pistas, como digo yo, que Dios había manifestado a través de los profetas, de que cuando vieran a alguien, a uno montado sobre un pollino, hijo de asna, ese era la señal de que era el unigénito del Padre. Sin embargo, Juan presenta que en medio del acontecimiento donde Jesús subía, la gente se enteraron que él estaba. La Biblia dice que en medio de los vítores, de los aplausos, del reconocimiento hacia el Maestro, los discípulos no recordaban que esas palabras habían sido profetizadas. Y nosotros debemos entender que lo que Cristo nos está presentando, que es el cumplimiento de la palabra del profeta Zacarías en el capítulo número 9, al entrar montado en un asno, símbolo de humildad, símbolo de paz, en lugar de un caballo, que era el símbolo de un rey que estaba preparado para la guerra. Los discípulos no pudieron entenderlo. La gente no lo pudo entender. No podían ver que lo que Cristo estaba presentando era su humildad. Que la humildad de Jesús es el antídoto contra nuestra tendencia humana para buscar el poder, para buscar el reconocimiento, para buscar el control. Bien dijo el Señor para ti y para mí, que nosotros debemos ser como Él. Si queremos parecernos a Cristo, una de las cosas que Él nos está pidiendo es que seamos como Él, manso y humilde. Este acto de humildad no solamente estaba definiendo quién era Jesús, sino que también nos estaba definiendo a nosotros como sus seguidores, cómo es que nosotros debemos vivir. Nosotros debemos vivir en humildad, no buscando el reconocimiento, no buscando la fama, no buscando que la gente nos ponga en un pedestal, porque a fin de cuentas no podemos olvidar que todo lo que tú y yo hacemos debe ser para que el nombre del Señor sea glorificado. En nuestro mundo, la gente asocia lo que es liderazgo con poder, con prestigio, con dominio. Sin embargo, a lo largo del ministerio de Jesús, Él definió lo que era ser líder de una manera diferente. Jesús redefine el término liderazgo como servicio. Y alguien dijo una vez, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros estamos llamados a servir a otros. Esa es la encomienda que tú y yo tenemos como iglesia. Servirle a otros, y el modelo principal, el mayor modelo, lo hemos recibido de Jesucristo. Cristo vino no a ser servido, Él vino para servir, y Él se mostró, se presentó como el ejemplo principal. En ese momento donde están sentados antes de que Cristo fuera crucificado, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Él tomó una toalla, una palangana, un lebrillo, echó agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. A Pedro esta acción le sorprendió y hasta protestó. No, tú no vas a lavarme los pies. Pero sin embargo, Cristo le dijo, si no permites que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Simplemente Jesús lo que quería era que Pedro entendiera, y esa era una de las varias lecciones que Pedro aprendería en el camino sobre lo que era el servicio y la humildad. Cristo lo que quería era que el apóstol Pedro entendiera que nosotros estamos llamados no para hacernos grandes, no para tener renombre, sino para que el nombre de Cristo sea reflejado y manifestado.
Nosotros estamos viendo en este momento de entrada triunfal el ejemplo de Jesús, demostrando su identidad no solamente como el Mesías, sino enseñándonos una de las cualidades que la caracterizaba, que era el ser manso y humilde. Nosotros debemos aprender a vivir con humildad, porque cuando vivimos con humildad, las relaciones cambian. La manera en que nos comportamos con otros cambian. No importa cómo nos traten a nosotros aprendemos a tratar a los demás con humildad. Cuando miramos este momento hermoso de Jesús entrando por las puertas de Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba, recordamos que el propósito de la muerte de Cristo es nuestro tema principal. Nosotros servimos y adoramos a un Cristo que estuvo dispuesto a padecer lo que fuera para que tú y yo tuviéramos esperanza, presentando en este evento que en medio de la celebración lamentablemente culminaría con la cruz. Pero Él, nuestro Mesías, nuestro Maestro, lo enfrentó con gallardía, lo enfrentó con valentía, demostrando que la entrada triunfal no solamente fue una celebración del poder de Dios, sino una marcha hacia la cruz. Él tenía poder para rechazar todo. Él tenía poder para cambiar todo. Él tenía el poder para decidir otra cosa. Sin embargo, vuelvo y repito, lo único que dijo fue al Padre: pasa de mí esta copa, y que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. La victoria de Jesús no se dio mediante fuerza, como harían los grandes guerreros. Se dio mediante el sacrificio en la cruz del Calvario. Él vino a morir por tus pecados y por los míos. Él vino a reconciliarnos con Dios. Nosotros somos su criatura, Él es nuestro creador, pero el primer hombre, al fallarle a Dios, rompe esa relación entre creador y criatura, y Cristo vino a restaurar esa relación. Él nos enseña a través de este noble acto que aunque parecía un acto de derrota, que aunque parecía un acto de debilidad, y que la cruz para muchos aparenta ser una derrota, pero para ti y para mí, la cruz es el lugar de nuestra victoria. La cruz es el lugar de nuestra redención. Y no solamente la cruz, la resurrección de Cristo, porque la Biblia dice que si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. La gente tenía sus expectativas. Querían a un libertador del yugo del imperio romano. Cristo llegó para romper un yugo más grande, más fuerte, que era el yugo del pecado, que nos ataba, que nos gobernaba y que nos llevaba rumbo a la perdición, hasta que llega Cristo. Y sabiendo lo que le esperaba, siguió caminando hacia el frente para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna en el Señor. Vivir para Cristo a menudo nos pone a ti y a mí en una posición de conflicto. ¿Cómo que una posición de conflicto? Nos pone en una posición de conflicto con el mundo. Nos pone en una posición de conflicto con la gente que nos rodea. Porque el apóstol Pablo decía que el sacrificio de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para ti y para mí, los que hemos recibido a Cristo en el corazón, es poder de Dios. Así que cuando comenzamos a experimentar esos conflictos, debemos mantener la mirada en el Señor. Porque Jesús nos llama, y oiga bien lo que voy a decir, Jesús nos llama a seguirle, pero no nos llama a buscar la aprobación del mundo. Porque si el mundo aborreció a Cristo, ¿qué tú crees que hará el mundo con nosotros, los que hemos decidido seguirle a Él?
Tú y yo no podemos buscar la aprobación del mundo. Tú y yo no podemos esperar que el mundo nos entienda, porque si aún a Él no le entendieron y no le conocieron estando el presente, no seremos tú y yo mejores que nuestro Maestro. Ser seguidor de Cristo significa que debemos mantener una postura diferente a la que regularmente la gente tiene. Debemos tener una postura diferente cuando vemos la injusticia, cuando vemos la opresión. Debemos tener una postura diferente cuando vemos cómo el mundo sigue cambiando y yéndose en contra de lo que Dios ha establecido. Pero tú y yo, como seguidores de Cristo, mantenemos la postura, y de la misma manera en que Cristo se mantuvo caminando hacia el frente, nosotros también nos mantenemos mirando al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando miramos este momento de Cristo entrar por las puertas de Jerusalén, y créame que el nombre de entrada triunfal, y ese nombre quien lo pone es la Biblia, la entrada triunfal, porque para mucha gente era un acto simplemente insignificante, porque cuando pasaron los días se dieron cuenta que no era el libertador político que ellos esperaban y menospreciaron lo que ese primer día de la semana hicieron. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero permíteme decirte estas palabras en la mañana de hoy. Mirando la entrada triunfal de Jesús, nos encontramos con una revelación profunda del carácter y del propósito de Dios. Nos encontramos y vemos que Jesús no vino a traer una victoria temporal sobre opresores humanos, porque los militares, los reyes solamente podían proveer un momento de paz y de calma temporal. Pero en esa entrada triunfal, Cristo vino a demostrar que la victoria de Él era eterna sobre la opresión, que Él nos ha dado poder, que Él nos ha dado autoridad y que en Él tú y yo somos más que vencedores. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es mucho más que una celebración de popularidad momentánea. Sí, porque la gente, al escuchar que Jesús estaba en el área, sacaron sus palmas, sus palmeras, sus paños, los pusieron en el piso. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cambiaron de opinión varios días más tarde. Pero esa entrada triunfal nos está enseñando que no era un momento de popularidad momentánea. Era Dios revelando su corazón y su plan eterno hacia la humanidad. Se lo estaba presentando a aquella gente. Era el momento donde Jesús estaba revelando su verdadera identidad. Él era el unigénito del Padre. Él era el Mesías prometido. Mientras la multitud celebraba con entusiasmo y esperanza, buscando una liberación temporal, Jesús estaba marchando hacia la cruz, al lugar donde Él realmente traería una verdadera libertad, una liberación definitiva del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado. El pueblo esperaba a un Mesías político, a un libertador temporal, pero lo que recibieron, aun cuando no lo entendieron, fue a un Rey eterno que vino a derrotar el pecado, que vino a derrotar la muerte, que vino a derrotar todo aquello que separaba a la humanidad de su Creador, y vino a demostrar que el verdadero Rey finalmente había llegado en medio de nosotros. Valoremos ese momento donde, una vez más repito, sabiendo que era un viaje de ida sin regreso, se mantuvo caminando, mirando hacia el frente, para que tú y yo tuviéramos esperanza de vida. Lindo día, bendiciones en el Señor.